Dios les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie y vamos a orar a Dios para que Él siempre nos hable palabras de vida eterna. En la oración ponemos siempre estas necesidades. Pidiéndole a Dios que se glorifique en cada uno de ellos. Amén. Por muy difícil que sea la situación, Dios todo lo puede hacer. Esa es nuestra fe, hermanos, en Dios. Levante sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor, por tu gracia, por tu misericordia y por habernos dado una salvación tan grande. Traemos delante de ti estas necesidades para que tú te glorifiques en cada uno de ellos. Toca a cada persona, Señor, y levántalas. Sana, Señor, sus enfermedades, porque tú lo puedes hacer todo. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Gracias. Y ahora, Señor, muestra tu gloria a través de tu palabra. Mientras tu palabra es dada, Señor, danos visión, que podamos ver tu gloria, tu poder, tu obra maravillosa. Bendice a tu pueblo. Lleva cautivo, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, a tu palabra, a tu consejo, a tu voluntad. Y aún, Señor, envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con la carta o la epístola a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Una lectura, hermanos, tan profunda, a la vez sencilla, que nos revela, hermanos, esa seguridad de haber recibido el perdón de pecados. Aquí el escritor explica que ese continuo sacrificio le hacía recordar a las personas que era pecador. Cada vez que se realizaban las expiaciones, la persona, hermano, era cargada con la culpabilidad del pecado. Por eso era, hermano, que los sacrificios no eran suficientes. Esa es la explicación del verso 1 al 4. Sin embargo, el sacrificio de Cristo fue suficiente y perfecto. De tal manera, hermanos, que no necesita ofrecerse otra vez, según el verso 12 en adelante. Y es tan perfecto que en el verso 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el cuadro que nos presenta ahí, de exponer, hermano, un sacrificio levítico que fue ordenado por el Señor, pero que los hombres, hermanos, al ofrecerlo continuamente, les recordaba que eran pecadores. Y al realizarse ese sacrificio, hermanos, entonces ahí donde iría la culpabilidad del pecado. Y esto de hacerse continuamente, hermanos, se mira de que no era suficiente, no era perfecto. Ahora, por supuesto, viene la pregunta de que entonces, ¿para qué se realizó? ¿Quién lo instituyó? Dios lo instituyó, pero Dios es perfecto. No va a instituir algo que no va a dar resultado. La finalidad de Dios, hermano, era de que en el continuo sacrificio se viniese, hermanos, hablando, profetizando la necesidad de un sacrificio
perfecto, que fuese suficiente. Además de eso estaba la ley, que era la que señalaba de que el hombre era pecador y por eso necesitaba el sacrificio. Por eso la Escritura dice que el fin de la ley es Cristo, porque la ley nos lleva a Cristo. ¿Y cómo nos lleva a Cristo? Sino, hermano, despertar esa necesidad en nosotros, que necesitamos de un Salvador. Los sacrificios, hermanos, continuos, nos hizo ver que necesitábamos de un sacrificio que fuese aceptado por Dios. Y para que fuese aceptado por Dios, tenía que ser perfecto. Y por eso dice ahí, no te agradaron. Es decir, no fue suficiente, fue insuficiente. Todos los sacrificios, los animales. Entonces dice, me preparaste cuerpo. He aquí que vengo a según tu voluntad. Y ofreció su cuerpo. Que era lo que necesitaba el hombre, y era lo que se nos venía hablando desde el principio. Cosa, hermanos, que la religión judía jamás, hasta el día de hoy, pudo, hermanos, tener la capacidad de poderla discernir. Y la prueba de ello, que el anhelo de ellos es, hermano, construir el templo y volver a los sacrificios. Pero hablamos también que dentro del cristianismo se cayó en el error de levantar un sacerdocio como la que vemos hoy en día, la cual hace un continuo y ha vuelto a un continuo sacrificio. Y que ese continuo sacrificio no es de animales, de macho cabrío ni de toros, sino de Cristo. Donde el sacerdote tiene el poder, a través de la oración, de convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y una vez realizado ese rito, entonces ofrecido en sacrificio. Eso es herejía. Y a la vez es blasfemia. Porque lo que se anuncia ahí, hermano, es que al igual que los demás sacrificios, el sacrificio de Cristo no es suficiente. Cuando dice aquí que fue perfecto, de tal manera que no necesita estarse ofreciendo otra vez. Y él se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Qué significa eso? Significa que el sacrificio de Cristo fue realizado y aceptado por Dios, y que pudo suplir la justicia de Dios, de tal manera que finaliza aquí el escritor diciendo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, cosa que no sucedía en el continuo sacrificio. Ahí dice que se hacía memoria por los pecados. Y a la hora, hermanos, del sacrificio, ya lo explicamos muchas veces, de presentar el cordero, el animal que se iba a sacrificar, donde debiera estar ahí el hombre, y ver ahí, hermanos, que es desgollado y luego quemado, hermanos, el cuerpo. Es ahí donde se hacía la conciencia, hermanos, y el hombre caía en la culpabilidad del pecado, porque es ahí donde él se daba cuenta
que estaba muriendo un inocente por él. Aquí, hermanos, el escritor está terminando la exposición del sacrificio de Cristo. Ha sido tan amplio y que ahora finaliza, hermanos, con una revelación que ya estaba escrita, hermanos, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, donde dice ahí, hermanos, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Salmo 40, que era leído pero no comprendido. En ellos había un velo que no les dejaba ver más allá de lo que Dios les revelaba a ellos en ese momento. Jesús les dijo, son ciegos que guían a otros ciegos. Jamás pudieron ver en él el cumplimiento de las escrituras y la necesidad que tenía que morir. Fíjense, hermanos, cuando se discute que Cristo debía de morir en el Sanedrín, porque el sumo sacerdote dijo, o los otros, el Sanedrín, dijeron que este hombre estaba haciendo muchas señales y que el temor era que los romanos vinieran y destruían la ciudad y el templo. Fue ahí donde el sumo sacerdote dice claramente en la escritura, sin saber él, profetizó diciendo que era necesario que un hombre muriera por la nación o por el pueblo, y no todo el pueblo, por un hombre. Y él, sin saberlo, estaba él mismo profetizando, hermano, la necesidad de esa muerte que traería la expiación, hermanos, del pecado del hombre. Amén. Entonces diríamos, el sacrificio de Cristo trajo la seguridad de recibir el perdón de pecados. El cristiano no debe dudar que sus pecados han sido perdonados. ¿Lo oyeron? No debe dudarlo. Satanás a veces se encarga, hermanos, de destruirnos por ese medio, trayendo la duda. Él sabe que estamos en este cuerpo. Y él sabe, hermano, que estando en el cuerpo, en la carne, estamos propensos al pecado. Eso empieza con los pensamientos. Se cruzan malos pensamientos. Yo no sé si a usted se le ha cruzado malos pensamientos. No sé si hay alguno. No a todos. Los ángeles, disculpen los ángeles, ¿verdad? Pobre esto que se les atraviesa malos pensamientos, como que si no fueran cristianos. A todos somos vulnerables al pecado. Lo que nos salva no son las obras que nosotros hagamos, ni algún mérito que nosotros hagamos para atraer la atención de Dios. Lo que nos salva es el sacrificio realizado por nuestro Señor Jesucristo. Dios nos mira a través de Cristo. Es la figura que tenemos, muchas figuras en el Antiguo Testamento. Una de las figuras es esta. Cuando Dios, hermano, envió a los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, dice la Escritura que se acordó de Abraham, y al acordarse de Abraham, entonces salvó a Lot y a su familia.
Y Lot y su familia fue salvado por amor de Dios hacia Abraham. ¿Se da cuenta de ese detalle? Lot es salvado porque Dios se acordó de Abraham. Esa es una figura, hermanos, de que Dios hoy nos mira a través de Cristo. Cuando uno se aparta de Cristo, como muchos lo hacen, hermanos, se ponen en peligro. Porque si desecha a Cristo, entonces, hermanos, ¿qué nos cubre? Quedamos desnudos, despojados completamente. Por eso el cristiano tiene que perseverar en el camino del Señor. Y no debe dudar de lo que Jesús hizo, de morir en la cruz por sus pecados. Jamás me acordaré, este es el pacto, dice. Estaba hablando precisamente de esto. Y por eso en la Santa Cena, hermanos, Jesús, cuando les dio el pan, les repartió el pan, les dijo claramente: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Fue la voluntad de Él de que Dios le preparara cuerpo. Por eso vino y se hizo hombre, dice la Escritura. Y estando en la condición de hombre, hermanos, se hizo siervo. Y el Verbo se hizo carne. Y una vez en esta tierra, porque eso dice ahí claramente, cuando se introdujo o vino al mundo, ¿qué dice? Por lo cual, dice el verso 5, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad de Él es que nosotros somos salvos. Es decir, el confesar que somos salvos es creer, hermanos, con seguridad que nuestros pecados han sido perdonados. Porque la paga del pecado es la muerte, pero Jesús pagó ese precio por nosotros. Expiación es liberación. Él nos compró para libertarnos. Por eso Él, hermanos, anunció diciendo: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Fuera de Él, haga lo que se haga, el hombre es esclavo del pecado. Entremos a los detalles. Verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Entonces vemos aquí: Cristo de su voluntad se ofreció a sí mismo. Los sacrificios de los animales, además de recordar continuamente al hombre que era culpable del pecado, no tenía el poder de absorberlos totalmente. Y había necesidad, hermanos, de un sacrificio perfecto. Entonces es ahí donde se da esto. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Añadiendo: mas me preparaste cuerpo.
Por eso en el Getsemaní, hermanos, tal vez hoy podemos comprender más la oración de Jesús en el Getsemaní. Por aquí vamos a encontrar donde dice que Jesús, con ruegos, con gemidos, oró a aquel que lo podía librar y que tenía el poder para librarlo, hablando de los sucesos en el Getsemaní. Cuando Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor. Si usted lee el libro de los Salmos, dice que él se agradó a hacer la voluntad del Padre. Lo hizo con agrado. ¿Sabe por qué patinamos a cada rato? ¿Sabe por qué, hermanos, el servidor no se puede consolidar? Porque le falta ese ingrediente. Servir a Dios trae muchas aflicciones. Estoy leyendo el libro de los Salmos y acabo de leer cuando Pablo es convertido. Entonces Dios envía a Ananías, el discípulo, que vaya a poner las manos sobre él. Pero lo importante ahí, dice el Señor, se va a dar cuenta lo que significa servirme a mí. Hay sufrimiento. Servir a Cristo como debiera ser servido, porque tal vez uno lo ha servido, sufrimiento. Yo estoy tranquilo. Claro, está tranquilo porque a la hora de un compromiso es cobarde. Pues claro, él no se arriesga. Si uno de sus compañeros es necesario, hermanos, disciplinarlo, él no se atreve a hacerlo. Busca su chivo expiatorio, que mayormente es el pastor, ¿verdad? Va donde el pastor, expone la situación de sus amigos, de su compañero servidor que anda mal, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Bueno, es el testimonio de usted. ¿Está seguro? Sí, estoy seguro. Ya habló con él, ya hablé con él. Está bien, vaya, siéntelo, háblele al corazón, es lo que yo les digo a ellos. Hábleles al corazón, hágale ver por qué va a ser suspendido lo que se le llama disciplina. Claro que sí, sale y va el cobarde donde su amigo y le echa la culpa al pastor. Yo no quería, pero el pastor me habló. ¿Vos viste que entré ahí? Él me mandó a hablar y me dijo peste, y me dijo suspéndalo. Yo le dije, ¿pero por qué? Intercedí por vos, pero el que manda ahí, pues, ¿qué voy a hacer, pues? ¿Verdad? Y después me toca a mí estar toreando allá en la bienvenida, que no me atropellen ustedes. Que siempre le he dicho, antes de matar, pregunten. Antes de matar, pregunten, hombre. Antes de enterrarme la espada, los cuernos, pregunten. Hermano, ¿es cierto esto y esto y esto? Algunos que se han atrevido, yo he llamado a la persona. ¿Quién le dijo eso? Fulano. Y le digo al diácono, llámeme a fulano, y ahí lo enfrentamos. Pero no preguntan. Claro, el otro le dice, no le va a decir nada. No le va a decir que yo te di, mira que te lo dije en confianza porque sos mi amigo. No me vas a traicionar. Son cobardes. Claro que van a andar sufriendo. Lleva la vida loca. ¿Cómo dicen los ticos? Pura vida, más. Claro, lleva la pura vida. Para él no hay sufrimiento, todo es tranquilo, él duerme tranquilo y todo. Y yo porque voy a cargar problemas de otro, que lo cargue aquel que se metió en esto, porque piensan que el ministro se mete en esto. Tenemos a un Cristo llorando, gimiendo y clamando a aquel que tenía el poder para liberarlo. Pero aún ahí
dice que para él fue agradable hacer la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? En el mundo siempre se sufre. El sufrimiento según el mundo es muerte. El sufrimiento según el Señor es vida y vida eterna. Eso es lo que usted debe entender. Amén. Aquí se nos muestran 3 detalles que nos dan la seguridad de la salvación o del perdón de pecados. Dice el verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y fíjense lo que dice ahí el escritor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En esa voluntad, dice la Escritura, somos santificados. Eso fue lo que sucedió cuando venimos a Cristo. Nos tomó y nos apartó para Él a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Por eso, hermanos, le dijo al discipulado, vosotros no me escogisteis a mí, yo los escogí a ustedes para que lleven frutos, muchos frutos, frutos de vida eterna. Santificar es que nos aparta. Por eso, hermanos, ya le he dicho, hermano, esa lectura, no sé si es en el libro Número Levítico, cuando se habla de los utensilios del templo. Si usted lo lee, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulos y capítulos largos, hermano, ¿verdad? Que el cucharón, que el lavacro de las manos, que esto, que aquello, y que era puesto aquí, que era lavado aquí, que era envuelto aquí, y entonces uno, y qué, y qué. Entonces ahí nos muestra, hermanos, que por muy insignificante venga a ser uno de los utensilios que se usaban en el templo, hermanos, para Dios jugaba un papel importantísimo, como el que nosotros jugamos como servidores de Dios. Ya se le olvidó de usted que al predicar a Cristo es de salvar a los hombres del pecado y de eterna condenación. Por muy insignificante que sea, donde debiéramos estar, ahí debiéramos de sentir agrado, donde nos pongan. Sí, si le toca ser la cenicienta de la iglesia, bienvenido. Bienvenido, porque lo está haciendo para el Señor. Pero lo mira muy humillante. ¿Ves? Me llamaron el diaconado para estar limpiando la silla, barrer la iglesia. Qué lindo. No te llamaron para eso. Te llamaron para servirle al Señor. Y por muy insignificante que tú mires el servicio que presta, lo haces para Dios. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si en lo poco no eres fiel, no lo serás tampoco en un cargo más grande. Y eso le está pasando a la mayoría. No están siendo fieles, no pueden hacerlo. No pueden tener compromiso, hacer compromisos serios con Dios. No pueden tener la valentía. No pueden esforzarse. Porque en lo poco, cuando empezaron a servir,
les fue desagradable. Nunca lo entendieron. Jesús vino, acuérdense, como el siervo de Jehová, siendo Él Dios. Como dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero el sentir que hubo en Cristo Jesús, allá también en nosotros, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, tomando la forma de un hombre y haciéndose un siervo, un esclavo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo puede ver en Moisés también, su ascendencia, cómo asciende él en las cosas del Señor hasta venir a ser el libertador. Él hizo todas las funciones: profeta, libertador, juez, todo, como un apóstol. Pero es más conocido por el libertador, que fue enviado por Dios para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Amén. 3 detalles que nos dan seguridad del perdón de pecados. Primero, que en esa voluntad de Cristo somos santificados. Luego, el verso 11 dice: ciertamente a todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Dice que se sentó a la diestra de Dios. No como un privilegio, sino que eso era importante cuando el sumo sacerdote cumplía todos los requisitos en el santuario, en el lugar santísimo, y salía, hermanos, esperaban que él se sentara. Cuando él se sentaba, hermano, entonces era señal que el sacrificio había sido realizado y había sido aceptado por Dios, y ahí empezaba el júbilo en el pueblo de Israel. Entonces Cristo, al sentarse en el verdadero santuario, que ya lo estudiamos, en los cielos, y que se sentó a la diestra de Dios Padre, y que de ahí intercede por nosotros, haciendo memoria siempre que Él es el sumo sacerdote por excelencia, donde ofreció no sangre ajena, sino su propia sangre. Entonces, el sentarse, hermanos, ahí nos da también que su sacrificio fue tan suficiente que no necesita volverse a ofrecer. Es decir, fue perfecto. Y de ahí intercede por nosotros, dice la Escritura, a la diestra de Dios Padre. Su sacrificio fue agradable delante de Dios, fue aceptado. Esa es la seguridad que nos da a nosotros. Y el último detalle, verso 15: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La ley lo cumplimos ahora, el espíritu de la ley, debido al poder transformador de Cristo.
fueron escritos, dice aquí, las leyes en nuestras mentes, en nuestros corazones. Eso sucedió cuando fuimos convertidos, cuando Jesús tocó nuestras vidas y nos transformó. Nos dio la capacidad. Ustedes recordarán, hermanos, que, y esto lo narra Juan, que le dice al discípulo, antes de ascender a los cielos, reciban el Espíritu Santo. Entonces, si ellos recibieron ahí el Espíritu Santo, ¿por qué tenían que esperar después recibirlo otra vez? Diría alguien. Lo que recibieron ahí es la capacidad de discernir, de entender la palabra de Dios, para que entendieran las Escrituras. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros leemos las Escrituras, si usted las leyera y le pide la dirección del Señor, la va a entender. Hay cosas que tal vez de primero usted no la va a entender, por eso hay que ser un continuo lector para conocer la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios que Él tiene para nosotros, su voluntad para con nosotros. Entonces, lo que no entendimos en la primera vez que leímos ahí, lo entenderemos después. Y cuando venimos aquí, ante la exposición de la palabra de Dios, nos alegramos. Entonces, lo que no entendimos ahí, hermanos, al exponer la palabra, usted recuerda lo que leyó y se goza que ahora está entendiendo lo que usted leyó. Pero no solo eso, sino que es protegido al leer la Escritura, porque conocerla, entonces usted sabrá si lo que está recibiendo es palabra de Dios o es herejía. Nadie le va a dar, como dicen por ahí, ¿qué? Gato por liebre. Pero eso está sucediendo en este mundo, en el cristianismo de este siglo. Les están dando gato por liebre. Y no se han dado cuenta. Esos gatos por liebre, ustedes saben que han habido denuncias de comedores, de restaurantes, hermanos, y que hasta uno muchas veces les da referencia, ¿no? Mira, si vos querés comer rico, en tal parte, sabrosísimo, una carne suave, dice que es cortada de una parte de la vaca, ¿verdad? La vaca de color blanca con negro. ¿Ha visto esa vaca blanca con negro? Eso es de Europa. Pero lo que le están dando ahí es el dálmata. Y un día se da cuenta que usted lo que comió no fue esa vaca, sino dálmata, ¿verdad? O carne de gato. Pero ahorita todo les es agradable. La carne de gato y de perro. Porque lleva ingredientes que agradan al paladar de la vida. Fíjese que fui a un lugar, qué lindo, cómo habla el Señor ahí. Me hizo sentir bien cómodo, diferente a donde yo me congrego. Ahí se siente cómodo. Pues sí, es por los ingredientes que le meten. Porque lo que le dan es sabiduría humana y diabólica. Es decir, lo que usted quiere recibir, lo que usted quiere oír, no lo que usted necesita escuchar. Pero aquí, hermano, dice aquí, pondré mi ley en sus corazones y en su mente la escribiré. Y añade, diciendo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Es decir, uno no está bajo la ley judaica, la ley, sino que ponemos por obra el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Es decir, lo principal de la ley, pues. Jesús preguntó y le hicieron la pregunta: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Justicia, que es la que deberíamos estar practicando. Pero prefieren la ley carnal, la que juzga, la que condena. La que lleva a la adúltera a apedrearla, a la samaritana a condenarla, al publicano a acusarlo. Todo lo contrario cuando fueron llevados a Cristo. Todo lo contrario. Ejercitar la justicia. Difícil, sí. Sí. Y no venga con el cuento de que no sabía que lo que hizo estaba mal. Claro que lo sabía. Lo dice porque se le descubrió. Pero la mayoría comete injusticia. Y todos cometemos injusticia. La diferencia es que el que la comete se siente mal, porque es cristiano, porque Jesús ha operado en él. Entonces se siente mal. Pero el que no ha operado en él o en ella no se siente mal, lo justifica. Es que tengo celo de Dios, celo por la obra. No, no es celo por la obra, ni por la palabra, ni por nada. Son las concupiscencias de su carne. Es la ley externa y no la interna, la que Dios espera que ejercitamos. Y dice ahí que los pecados pasados jamás me acordaré de ellos. Porque ahora, hermano, ahora nos ejercitamos, nos debiéramos de ejercitar en el espíritu de la ley, que es la justicia. Hacer el bien y no el mal al prójimo. De eso se trata la ley. Entonces, si está actuando en usted la ley como debiera de actuar, de gloria a Dios. Y si comete falta y se siente mal, de gloria a Dios, porque la mayoría no se siente mal, sino que justifica sus hechos. Les gusta mentir, les gusta engañar, actuar de una forma hipócrita. En eso se ejercita. Algo está fallando ahí, por la cual debiera de arrepentirse con el Señor. Que el Señor lo libere. Yo me acuerdo de un mago en el libro de los Hechos, que le atrajo pues el poder de Cristo realizado a través de uno de los servidores de Dios, no sé si era Felipe. Y cuando llegaron los apóstoles, porque oyeron que Samaria había recibido la palabra, es decir, multitudes, entonces llegaron a ministrar. Y el mago ahí observó que a través de la oración los hombres recibían el Espíritu Santo. Entonces él quiso adquirirlo. Y como tenía dinero, todo lo que había sacado del engaño de la magia, yo se los compro, díganme el valor. Y Pedro le dijo: perece con él, con tu dinero. Y ruega a Dios, le dice, ruega que no te castigue. Gracias a Dios que el hombre le dice: ruega que no me sucedan las cosas que me has dicho.
por lo menos reflexionó, razonó y entendió que todo se recibe por los méritos de Cristo, por la gracia de Dios. Eso fue lo que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. No se sabe, queridos hermanos, si los oyentes o los lectores a quienes se dirigió, hermanos, este escritor, si todos se convirtieron o fueron pocos. Lo importante ahora es para nosotros de saber quién es Cristo, de conocer su obra, lo que Él hizo por nosotros, y poderle decir con todo el corazón, con todo el alma: qué lindo es mi Cristo, cuán grande es Él. Yo andaba perdido y Él me halló. En sus brazos me arrulló. Amén. Qué lindo es mi Cristo. Levante sus manos, cierre sus ojos. Cuán grande es Dígaselo tu a Él. amor. Dígaselo a Él. Yo andaba